Bueno, pues otro tiempo más de el segmento de Brilla. Me da muchísimo gusto saludarte por este medio y bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando de algo que Dios comenzó a hablarme a mi corazón hace varios meses y quiero compartir contigo. Y el tema, la enseñanza, el nombre de esta enseñanza es ¿Y tú para quién vives? ¿Y tú para quién vives? Vamos a ver una base bíblica en 2 Corintios, capítulo 5, verso 15, que dice, y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¡Ah! Qué poderosa escritura, sabiendo que Jesús murió por todas nosotras. ¿Y cuál es el objetivo? Ya no vivir para nosotras, ya no vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Tati, entonces, con esto quieres decir que deje lo que yo estoy haciendo y me dedique de tiempo completo al Señor, que me vaya de misionera, que me vaya de evangelista o que me case con un pastor y me dedique de tiempo completo al Señor. De ninguna manera quiere decir eso. Eh, si nos decimos seguidoras de Jesús, y la verdad es que yo creo que sí, si tú estás conectada, tú estás viendo este segmento, sí nos decimos seguidoras de Jesús y muchas veces, tristemente, vivimos para nosotras mismas. Aunque me llamo seguidora de Cristo, aunque me llamo discípula de Cristo, aunque me llamo cristiana, en muchas ocasiones acabamos haciendo lo que nosotras queremos hacer, lo que me conviene a mí, qué es lo que quiero yo. A pesar de que le digo a Jesús, y no digo que somos hipócritas, muchas veces le decimos en oración, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, pero en tantas ocasiones acabamos haciendo lo que nosotras queremos hacer, a pesar de que oramos y le dijimos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones acabo haciendo lo que me gusta hacer a mí, lo que me conviene a mí, lo que se acomoda con lo que yo quiero. Así que veamos qué nos tiene que decir la palabra de Dios, el espejo de la palabra de Dios. Hemos dicho en alguna ocasión que la palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. Así que no es un libro antiguo ni tampoco es un libro moderno, sino eterno. Y mira lo que dice esta base bíblica en Hechos capítulo 20, del 17 al 24. Dice así, desde Mileto, Pablo envió a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando ellos llegaron a él, les dijo, ustedes saben bien cómo me he comportado con ustedes todo el tiempo desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que vinieron por las acechanzas de los judíos. ¿De qué manera estaba sirviendo Pablo? Sirviendo al Señor con toda humildad. Qué impresionante. Y está recalcado, está en negrillas, está subrayado la manera que debemos de servir al Señor. Esto es una escritura que nos muestra cómo debemos de servir al Señor, con humildad, con muchas lágrimas y pruebas. Vamos a continuar. El verso 20. Y saben que no he rehuido al anunciarles nada que les fuera útil y el enseñarles públicamente de casa en casa, testificando a los judíos y a los griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Ahora, he aquí, yo voy a Jerusalén con el espíritu encadenado, sin saber lo que me acontecerá ahí. Vamos a continuar. Salvo que el Espíritu Santo me da testimonio en una ciudad tras otra, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Sin embargo, aquí este versículo espero que sea un versículo que todavía tomes el tiempo de meditarlo, de ahondar más en él, en esta escritura. Sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor, ni preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Esta escritura tiene tiempo que el Señor ha estado hablando a mi corazón, mostrándome, haciéndome ver en su palabra que mi vida no debe ser preciosa para mí misma, sino que yo pueda entender y comprender que mi objetivo en la vida es que acabe la carrera, la tarea que me encomendó el Señor Jesucristo, la tarea de hablar del glorioso evangelio de la gracia de Dios. Así que vamos a recalcar unos puntos en estos versículos. Y ya lo vimos en el verso 19, sirviendo al Señor. Pablo servía al Señor, había hecho a Jesús su Señor. ¿Has hecho a Jesús tu Señor? ¿Le has dicho y le has encomendado tu vida a su señorío? Vamos a ver qué significa en griego Señor. Me parece que se pronuncia, no quiero de ninguna manera pretender que sé griego o que sé las pronunciaciones, pero creo que se pronuncia curios, curios. ¿Y qué significa? Aquí lo importante de esta palabra en griego es el significado de señor. Es dueño legal de una persona. ¿Has dejado que Jesús sea tu dueño legal? Sea tu Adonai, tu Señor. Repito, muchas veces decimos, sí, Señor, lo que tú quieras y mandes, y acabamos haciendo lo que nosotras queramos. En lugar de rendir nuestra voluntad, en lugar de pedirle, Señor, que no sea lo que yo quiero. No es fácil, no estoy diciendo que esto es una tarea sencilla. Normalmente está en oposición lo que Dios quiere con lo que yo quiero, pero en la medida que reconozcamos que mi vida no me pertenece a mí, que es de Jesús y que podamos pedirle, ayúdame a entender lo que es realmente vivir bajo tu señorío y depender de ti y dejarte las cosas a ti para que tú hagas conforme a tu perfecta voluntad. Pablo entendía que su vida no le pertenecía, había sido comprada por un alto precio y su dueño era Jesús. Pablo lo había entendido. Yo quiero entenderlo. Quiero permitirle que él gobierne. No quiero que hacer oraciones de dientes para afuera y solo porque suenan muy bonitas. Otro aspecto de estos versículos que acabamos de ver, Pablo servía con humildad y muchas lágrimas. Ya lo mencioné brevemente. Pablo servía con humildad y muchas lágrimas. Esto me suena muy distinto al evangelio de la prosperidad. Todo te va a ir bien. Hoy día es como que tú eres el centro de las cosas y todo se centra en ti. En realidad, así no debe de ser. El enemigo es muy astuto y engaña también con el concepto de que, pero también se trata de ti, también tienes que ver por ti, que seas feliz. Este concepto está muy arraigado aún desde Génesis. Serás como Dios. Eva, come de este fruto, vas a ser como Dios. Con ese engaño dio lugar a que también se trata de mí. Yo quiero decidir por mi propia cuenta. ¿Por qué tengo que someter todas mis decisiones a Dios? Ahora no estamos hablando de que decisiones como compro melones o sandías. O sea, no se trata de eso. Se trata de realmente que en muchas ocasiones no tomamos en cuenta al señorío de Jesús para decisiones relevantes, decisiones que pueden cambiar el curso de una persona. ¿Sabes qué significa que Pablo servía con muchas lágrimas? Fíjate bien, Pablo lloraba por los que no conocían a Cristo. Cuando él dice que servía con muchas lágrimas, servía, pero él lloraba también por los que no conocían a Cristo. Yo quiero preguntarte a ti, ¿tienes familiares que no conocen de Cristo? Puede ser que sean familiares muy cercanos. ¿Te lleva eso a orar por ellos? Fíjate lo que dice Romanos capítulo 9, verso 2 y 3, escrito también por el apóstol Pablo. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor
por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. No hay manera que estos versículos no nos taladren el corazón. No hay manera, y si no está sucediendo algo, a lo mejor no lo habías visto, Romanos 9, 2 y 3, a lo mejor no lo habías visto con esta óptica, pero yo espero que a través de esta enseñanza el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, en tu vida que estás escuchando, y que no seamos indiferentes. Te repito, piensa empezando por familiares que no tienen a Cristo o que no le han entregado al señorío. A lo mejor están por aquí, por allá, un piecito por acá y otro por allá. Están tibios. Eh, lo vuelvo a decir, el corazón de Pablo estaba lleno de amarga tristeza. Le embargaba una tristeza genuina y un dolor genuino por su pueblo, por sus hermanos los judíos. Y él mismo dice, y no lo dijo para quedar bien con las futuras generaciones y que quedara escrito en la palabra de Dios, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre. Lo dijo de todo su corazón. Esta implicación es muy grande. El decir vivir bajo maldición, separado de Cristo, wow. Ha habido ocasiones en donde me he ido a mis rodillas y he orado y he pedido por familiares cercanos que tengo que no están caminando con el Señor. Y cuando encontré esta base bíblica, pude darme cuenta, existe una base bíblica para que respalda este dolor que está en mi corazón, este dolor que a veces me ha acompañado en agonía y no solamente pidiendo por esta vida, sino pensando en una eternidad de ese familiar separados de Cristo. No tenemos la capacidad de entender qué es una eternidad, pero estos son por los siglos de los siglos de los siglos en separación del Dios que nos dio la vida. Según datos, aproximadamente 150,000 personas mueren todos los días. Oras por los que no conocen a Cristo. ¿Te tomas el tiempo de hablarle a la gente de Cristo? ¿Estás demasiado ocupada, demasiado carrereada como para tomarte el tiempo de hablar de Jesús? Mira lo que dice Romanos 10, verso 13 al 15. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Cuán hermosos son los pies. Hay una canción que me gusta muchísimo y la vamos a dejar aquí en el enlace al terminar, un enlace para que oigas esta canción que, que es compuesta en base a estas escrituras. Y dice, cuán hermosos son los pies de los que llevan las buenas noticias. Y es cierto, hay una parte en la palabra de Dios donde dice que algo es hermoso de nuestro cuerpo y esos son los pies. A veces son los piecitos los más maltratados, los que le salen ampollas, los que los metemos a un zapato apretado, los que alguien nos pisó sin darse cuenta y nos lastimaron. Pero cuán hermosos son los pies de los que llevan el evangelio de las buenas noticias. Segunda de Corintios 5:20, también el apóstol Pablo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo y como Dios los exhorta por medio nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. ¿Qué es un embajador? Y ahorita vamos a analizar un poquito este versículo que también es hermosísimo.
¿Qué es un embajador? Es un diplomático del más alto nivel que es el representante oficial de un estado ante otro. ¿Y cuál es la función de un embajador? Representar a su país en naciones extranjeras. Ahora, este versículo nos dice que somos embajadores. Somos embajadores de Cristo. Esto es algo hermoso, poderoso que nos dice la palabra de Dios. Representamos al Dios del universo que creó todas las cosas. Lo representamos en esta tierra. ¡Qué honor que nos llame embajadores! Pablo describió así su función. Y la función de todos los creyentes. Lo vamos a ver aquí en la pantalla. Lo vuelvo a repetir. Pablo describió así su función y la función de todos los creyentes. ¿Tú eres una creyente en Cristo? Esa es tu función. Pablo describió así su función y la función de todos los creyentes como mensajeros que representan en la tierra al Rey del cielo con el Evangelio. ¿Para qué? Para rogar a todas las personas que se reconcilien con Dios. Ahora, dentro de este versículo dice como si Dios rogase. Lo acabamos de ver, el versículo lo dice así textual, como si Dios rogase. Toma tu Biblia, analízalo, velo, subráyalo, como si Dios rogase. ¿Qué significa esto? Esto es de derretirnos el corazón. A medida que los creyentes presentan el Evangelio, Dios habla. ¿Qué significa esto? Literalmente significa que Dios llama o ruega a través de ellos para urgir a los pecadores incrédulos que se acerquen a Él y acepten el Evangelio, lo cual significa arrepentimiento de sus pecados. Vamos a dejar aquí esta diapositiva para que yo remarque algunas cosas y lo sigas masticando, literalmente. Entonces, a medida que una se atreve a hablar del Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Son las buenas noticias. Y decirle a otra persona, ¿sabes qué? Tengo buenas noticias para ti. Dios envió a Jesucristo, su único hijo, a dar su vida por ti. No hay nada que tú puedas hacer para salvarte. Jesús pagó el precio. Jesús llevó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Por su llaga hemos sido curados. Él resucitó al tercer día y por ello nosotros somos justificados delante de Dios, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo que Dios nos da. Es la gracia de Dios que nos da a los seres humanos. Entonces, a medida que los creyentes presentamos el Evangelio, sales de tu zona de confort, te preocupas, lloras por otros, te preocupa la condición espiritualmente hablando de otros, porque alguien que no tenga a Jesús en su vida está muerto espiritualmente hablando. Lo dice muy claro Efesios capítulo 2. Puedes leerlo tú. Efesios capítulo 2 es precioso los primeros capítulos. Estábamos muertos espiritualmente hablando y Jesús nos dio vida. Así que en la medida que nosotras presentamos el Evangelio a otras mujeres, Dios literalmente nos usa para que Él sea quien llame o ruegue a través de nosotras para urgir a los pecadores, a las pecadoras incrédulas que se acerquen a Él. Esto me hace ver que el corazón del Padre late por salvar a la humanidad, late por salvar a la gente, pero nos usa a nosotras que somos del cuerpo de Cristo. Él bien podría desde el cielo decir, necesitan salvación, mandé a mi hijo Jesús, crean en Él, pero ha decidido que sea a través de los creyentes en Jesús, el cuerpo de Cristo, que seamos nosotras los embajadores
para llevar esas buenas noticias. Repito, me derrite el corazón que en base a este versículo que acabamos de leer, sea Dios el que tenga la necesidad y la urgencia de salvar a la gente. ¿Cuántas veces vivimos en el afán? Se nos olvida, no nos interesa, decimos, ay, es que no sé cómo hacerlo. ¿Sabes que se considera que aproximadamente solo un 3% de la gente que nos llamamos cristianas, cristianos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, 3% solamente comparten del Evangelio a otros? No lo hacen porque no saben cómo. No lo hacen porque muchas veces pues viven con un pie adentro y uno afuera y dicen, soy un hipócrita, ¿qué voy a estar diciendo yo? ¿Qué voy a hablar del Evangelio? O porque no tienen el mínimo dolor y compasión por una persona que quede separada por toda la eternidad. Vamos a envolver esta enseñanza y terminar esta enseñanza nuevamente. ¿Y tú para quién vives? Entendimos entonces que ya no vivo para mí, ya no vivo para mí. Y esto no significa dejo todo, me dedico a Cristo y vivo de tiempo completo para el Señor. No tiene nada que ver. Trabajas en un lugar fuera de casa, eres ama de casa, vas al mercado, ahí mismo puedes llevar el Evangelio. A donde quiera que vayamos, podemos tomar el tiempo, ver las oportunidades que Dios también nos atraviesa en la calle, en cualquier lugar. Son oportunidades de Dios. Soy un embajador también, 2 Corintios 5:20, y estoy puesta para hablar del Evangelio de la gracia de Dios. El verso 24 de Hechos que estuvimos viendo, Hechos 20:24, Hechos 20:24, quiero decírtelo en esta versión. Sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo, con tal que acabe la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Voy a terminar este tiempo haciendo una oración al Padre. Señor Jesús, nos acercamos a ti reconociendo que tú eres nuestro Curios, el Señor Adonai de nuestra vida. Señor, en esta hora, quizá algunas tenemos que arrepentirnos y pedirte perdón por la insensibilidad de nuestro corazón. Un corazón que se ha endurecido, que no ha visto la necesidad de otras almas, de compartir del Evangelio, de discipular a otras personas, de llevarlas, encaminarlas a la iglesia. Señor Jesús, gracias porque mi vida no me pertenece. Gracias, Señor, porque he sido comprada por alto precio. Por la sangre preciosa de Jesucristo he sido comprada. Señor, te doy gracias. Y en esta hora, Señor, queremos decirte, no quiero vivir para mí, Señor. Quiero vivir para ti. Que para mí el vivir sea Cristo y el morir sea ganancia. Señor Jesús, úsanos, úsame como una embajadora tuya para llevar y proclamar tu evangelio, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Amén. Nos estamos viendo en otro episodio y espero que puedas reconsiderar todas estas bases bíblicas y que el Señor siga hablando a tu vida.